Y en este momento simplemente presten atención, no hay necesidad de ningunos apuntes, porque yo todo lo que voy a decir lo tengo en las láminas, contraviniendo todas las recomendaciones de las presentaciones que dicen que en las láminas pongan poca cosa. No, señor, ahí puse todo. De manera que ustedes me van oyendo y van leyendo allí mismo, de manera de no tener que estar tomando apuntes. Y al final hice una diapositiva con algunos de las fuentes que yo he consultado para esto. Entonces, empecemos. La cuestión de la calidad ha sido un tema fundamental para la humanidad desde la existencia del ser humano en la Tierra. A lo largo de la historia, este ser humano ha realizado grandes esfuerzos para mejorar muchos aspectos diferentes de la vida. La búsqueda constante de una mejor calidad de vida nos ha traído a la era actual. Es que estamos, por ejemplo, la misma conversación con la que iniciamos en la mañana, la llegada de los teléfonos móviles. Bueno, para mi papá y mi mamá hubiera sido una maravilla tener un coche con aire acondicionado. Y aquí en Venezuela, con este clima tropical que tenemos, que lo mismo un día está haciendo fresquito que otro día está haciendo un calor sofocante como el de hoy. Hablando de los electrodomésticos que nos han facilitado la vida, otros artilugios que facilitan el día a día. Yo recuerdo que una clase que yo daba en una universidad aquí en Venezuela hace ya unos cuantos años, y me tropecé con el inconveniente de que varios de los estudiantes no tenían como muy claro las edades de la historia, ¿no? No sabían distinguir la edad antigua de la edad media. Eran muchachos muy jóvenes, ¿no? Entonces, había alguien que estaba como más enterada, era una muchacha, y ella empezó a hablar. Entonces, cuando yo la logré situar en la diferencia entre lo que podríamos llamar la edad moderna y la contemporánea, a mí se me ocurrió preguntarle que cuál era el descubrimiento más importante que se podía hablar entre la edad moderna y la contemporánea. Yo pensaba de verdad que ella me podía responder hacia que era la electricidad, ¿no? Un elemento como ese era lo que yo estaba pensando que ella me podía responder. Y ella lo que me respondió fue que era la plancha eléctrica, lo cual me dio a mí entender que era un elemento que para ella en su casa era importante. Entonces, imagínense ustedes un mundo sin los artefactos eléctricos que nos facilitan la vida día a día, sin ese aire acondicionado que nos resuelve muchas veces estos calorones, estos bochornos que sentimos en los países tropicales. Eso todo ha ido en función de un mejoramiento de la vida hasta donde cabe el mejoramiento, ¿no? Hoy en día esa calidad se menciona en casi todos los ámbitos. La calidad de los materiales de construcción, por ejemplo, la alimentación, la vestimenta, el transporte urbano, las relaciones personales, la calidad de las personas en general, incluida la calidad de vida. Y entonces, fíjense, uno muchas veces no sabe apreciar lo que tiene. Cuando yo estaba preparando la clase y hablaba de la calidad de los materiales de construcción, yo decía, Dios, esto es uno de los grandes problemas que nosotros estamos enfrentando aquí en el país con el desastre que nos ha estado pasando. La falta de supervisión con las producciones de ciertos elementos hace que se haya deteriorado de una manera impresionante esos materiales de construcción. Entonces, cuando hablamos de calidad, nosotros nos estamos refiriendo precisamente a ese aumento de mejoramiento que te hace la vida, vamos a decirlo, más agradable y más llevadera. En este escenario, la calidad de la educación emerge en un aspecto como otro. Déjenme un momentico quitar el teléfono de aquí porque está creando un ruido, y a pesar de que le quité el volumen y me sigue sonando. En este escenario, la calidad de la educación emerge como un aspecto entre otros muchos. Sin embargo, cabe preguntarse si se puede comparar la calidad de la educación con la calidad de un producto alimenticio o con la calidad de vida. En resumen, ¿cuál es la naturaleza de esa calidad? Y con el tiempo se han propuesto muchas definiciones de ese concepto. Sin embargo, de lo que yo puedo estar segura por todo lo que yo he estado leyendo para ir preparando esta clase es que no existe una definición única que abarque todos sus aspectos.
De hecho, la ambigüedad fundamental de este concepto ha sido evidente desde su aparición en el vocabulario de los griegos. Podríamos intentar empezar por buscar que la definición sea una definición simple. Y ese concepto de calidad hace referencia a las características intrínsecas de algo, a partir de las cuales uno puede estimar su valor, saber si es o no valioso. Cuando estas características son beneficiosas, se considera que posee buena calidad. Por otro lado, lo educativo está relacionado con la educación en el sentido del proceso y enseñanza de aprendizaje que permite instruir a una persona. A mí me parecería muy interesante también preguntarse, en un estudio comparativo que a veces uno no tiene todos los elementos en la mano, qué tanto se ha avanzado en esa calidad en la educación con respecto a años anteriores, pero no solamente en la infraestructura de las escuelas, no solamente en la producción del material de lectura o de, digamos, aparatos electrónicos, sino en realidad si hay aspectos que se saben cubrir y realmente se está educando a las personas para incluso una mejor calidad de vida, y utilicemos allí la palabra en otro contexto. Entonces, la noción de calidad educativa alude a la forma en que se desarrolla este proceso de formación. Si los resultados de los efectos de la educación son apreciados positivamente por la comunidad, se considera que la calidad educativa es alta. En cambio, si esto no sucede, se le califica como baja. Son numerosos los factores que influyen en la calidad educativa. Además de la pedagogía que se relaciona con la forma de educar, también inciden cuestiones como el tipo de contenidos, las instalaciones donde se enseña, el aula, el salón, el edificio escolar y la validez o utilidad de los títulos otorgados. Yo quiero hacer un énfasis aquí con esta palabra de utilidad, porque yo en algún momento de la presentación voy a hacer una ligera alusión, como buena filósofa que soy, con el problema de la utilidad, con la cual me resisto a aceptarla. Podemos comenzar con una definición muy simple, que ya lo dije hace rato. No, espérense, yo creo que me eché para atrás, ¿no? Discúlpenme, creo que me eché para atrás. La mayoría de las personas entiende fácilmente la idea de calidad educativa, aunque pocos pueden expresar claramente su significado. Según su origen etimológico, la palabra calidad tiene sus raíces en el latín qualitas, que proviene de qualis, que denota la naturaleza o forma de algo. En un principio, empleada por el gran Cicerón para traducir la noción de cualidad del griego, la palabra se extendió rápidamente, causando ciertas confusiones, y entonces llegó a tomar el sentido de propiedad. Introducido por Aristóteles el concepto como categoría, como un concepto filosófico, este término ha sido una constante en el pensamiento filosófico desde entonces. Los estudios sistemáticos sobre la calidad comenzaron a raíz de los trabajos de Aristóteles acerca del cualitativismo, una palabra que puse entre comillas, porque es una palabra, vamos a decir, es un neologismo. Aristóteles realizó un estudio sistemático sobre la naturaleza de la calidad, donde ofreció una clasificación de esta, desarrolló una estructura jerárquica de la calidad de los objetos materiales e introdujo el concepto cualitativo de la cantidad. Yo sí le quiero decir algo. Introdujo el concepto cualitativo de la calidad. Perdón un momentico porque tengo mal la palabra. Quiero, porque a lo mejor no sé si ustedes tienen alguna formación en filosofía, pero el fin último de Aristóteles es conseguir la felicidad. Y entonces todo debe tender a conseguir el bien y la felicidad. Y por eso él se dedica también a hacer un estudio sobre la calidad, entendiendo la calidad en ese sentido de la calidad de vida. Después que de la teoría de Aristóteles fue retomada, yo estoy haciendo un breve pasaje por esto sin detenerme mucho, fue retomada en las obras de Immanuel Kant y de Friedrich Hegel.
Kant detalló la transformación de la calidad interna o potencial que tienen los objetos a la calidad externa o real y los integró en su sistema de conceptos. Él también maneja con mucho detalle todo el problema que encierra hablar de calidad. Por su parte, Hegel, al igual que Aristóteles, enfatizó la importancia de la calidad sobre la cantidad al incluirla en el primer grupo de las categorías del ser y postular la ley que indica la transición de los cambios cuantitativos hacia una nueva calidad. Es decir, prevalecer lo bueno, lo mejor, lo que tiene virtud sobre lo que sea simplemente mucho, grande. Es decir, más es la importancia de la cualidad que de la cantidad. Eso es algo que Hegel, tan complicado como siempre fue, era lo que él apunta al hacer el estudio de la calidad. Y por su parte, Marx añade a los dos tipos de calidad establecidos por Hegel, natural y funcional, un tercero, que es la calidad sistémica, por la manera como Marx entiende el mundo y la sociedad. Esto implica que todos los productos, incluidos los educativos, adquieren para Marx cualidades sistémicas de carácter social que reflejan su integración en el sistema de relaciones sociales de la sociedad. Entonces, hasta ahora los autores que estaba mencionando han estado de acuerdo en definir la calidad como los rasgos esenciales que distinguen a un objeto o fenómeno, visualizando este concepto como absoluto y discreto. No obstante, a lo largo del tiempo, el concepto de calidad ha ido evolucionando y se han incorporado otros elementos. El avance de esta clasificación se atribuye a la revolución industrial y al crecimiento de las comunicaciones en términos generales. Si nosotros hacemos como muchos de nosotros lo hacemos, yo como soy tan analítica lo hago mucho. Yo acudo al diccionario de la lengua española. Es la primera definición que me busco, después me busco otras, ¿no? Entonces, en el diccionario nosotros podemos encontrar las siguientes definiciones, que la calidad es la propiedad o conjunto de propiedades que posee algo y que permiten compararlo con otros de su misma categoría para determinar si es igual, mejor o peor. Por ejemplo, decir, la tela es de baja calidad. En términos absolutos, en la segunda acepción, se refiere a buena calidad, superior o excelencia. Este ejemplo me lo tomé de un artículo que estaba leyendo. El vino Jerez ha ganado los mercados por su calidad. Por ejemplo, a mí me vino a la mente, era el que yo iba a poner, pero lo que pasa es que para ustedes era desconocido, que hay una industria vinícola que se llama Pomar, que cuando empezó no tenía una gran aceptación. Y hoy día los vinos y los espumantes que tienen han adquirido digamos, una excelencia extraordinaria, es altamente cotizado, incluso el precio se lo han subido de una manera impresionante. Y es precisamente por la calidad del producto. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos en el término absoluto que recoge el diccionario de la lengua española en una segunda acepción. Actualmente, el resultado de este proceso es que el concepto se ha vuelto multidimensional y polifacético que se emplea a diario en varias disciplinas. Entonces, esto tiene un problema, porque cuando los conceptos se vuelven así, multidimensionales, polifacéticos, que tienen esa multiplicidad de significado, terminan en un momento en estar vacíos. Con esto hay que tener mucho cuidado. En tiempos más cercanos, la noción de calidad tiene sus orígenes en el entorno empresarial y en un principio se utilizaba para detallar ciertas características de artículos manufacturados que influenciaban su habilidad para cubrir las demandas de los clientes con el transcurso de los años. Esta idea de calidad en ese entorno empresarial se amplió al ámbito educativo, incluyendo elementos educativos como la totalidad de saberes adquiridos por un alumno, el contenido de instrucción, un licenciado universitario o un plan académico. La enseñanza universitaria, si nos circunscribimos a ella, sigue enfrentando obstáculos en cuanto a la calidad.
Las apreciaciones sobre la excelencia educativa difieren notablemente desde descripciones básicas que la definen como la formación de los alumnos para comprender, solucionar, y hay una I mal puesta, e influir de manera positiva en su entorno mediante la utilización de términos, cifras e ideas abstractas hasta interpretaciones más elaboradas que abarcan aspectos efectivos. Fíjense, me encanta que me estoy dando cuenta de los gazapos que tengo, que se los corrijo antes de enviarles la presentación. A mí, en esta parte, me vino a la mente un sistema de evaluación de la calidad de la educación en la universidad donde yo he desarrollado y desarrollé mi vida académica, que nos hacían todos los años pues una especie de auditoría con una compañía que estaba especializada en eso. Bueno, eso era terrible, porque las preguntas tenía que ver hasta cómo estaban diseñadas las computadoras en las oficinas. Yo me resistía muchísimo a ciertas cosas porque yo empezaba con unas preguntas que ellos mismos los desconcertaba. Pero realmente yo creo que hay que tomar en cuenta, cuando estamos hablando de la calidad de la educación, no solamente digamos, la formación de los alumnos. Yo creo que aquí en la presentación en alguna parte lo digo, tiene que ver muchísimo con las instalaciones en donde se está impartiendo la enseñanza. Creo que en eso la infraestructura termina teniendo un papel preponderante, no que sea el principal, porque en definitiva dar clases hasta en un jardín, pero sí es importante que también rodeemos de ciertas comodidades y ciertos elementos que ayuden a la comprensión y a la atención que pueden prestar a los estudiantes, sobre todo en el caso de los niños en las escuelas, ¿no? En este punto, a mí personalmente, se me vuelve tentador abordar un tema que muchas veces se soslaya en los encuentros académicos. Y este tema no es otro que la concepción de universidad. Fíjense que se lo escribí todo con mayúsculas. Dejo solo este comentario, porque no sería conveniente alejarnos del punto central de nuestra sesión, que está centrado en el concepto de la calidad en la educación. Aún así, quedan aquí unas definiciones para reflexionar. La educación, como afirma Platón en Protágoras, en el diálogo de Protágoras, no se busca para ejercer una profesión, como lo haría un artesano, sino para la formación de la persona, como corresponde a un hombre autónomo y libre. La cultura, señala también Platón en las leyes, se degrada cuando su objetivo es el dinero o la fuerza física y ya no merece el nombre de paideia por ser banal, ruda y servil. Estoy citando a Platón. En nuestros programas de educación, en nuestras asignaturas, en todo lo que tenga que ver con los del doctorado de educación, una maestría en educación, una especialización en educación, yo no sé si estaría de más que en algún momento, si es una lectura de la famosa paideia de Jäger, que habla de la paideia de los griegos, porque nosotros nos olvidamos mucho de nuestro origen occidental y dejamos de lado todo lo que los griegos nos pueden enseñar al respecto. La educación tiene que estar circunscrita a una serie de elementos que no están aislados entre sí, y de ahí es de donde proviene de verdad la idea de la calidad educativa. Varios expertos en esta calidad educativa han detallado diversos aspectos descriptivos del concepto junto con algunas de las dificultades asociadas a este. Específicamente, se menciona el logro de resultados académicos, la determinación del valor agregado y la influencia del contexto cultural en el establecimiento de una enseñanza efectiva. Según algunos, la calidad se refleja principalmente en las acciones dirigidas a mejorar los resultados académicos. Sin embargo, para otros, una institución educativa de calidad es aquella que fomenta el avance de los estudiantes en una amplia variedad de logros intelectuales, considerando su situación socioeconómica, el entorno familiar y conocimientos previos, es decir, el valor añadido que aporta la educación. Y también se encuentran aquellos que definen la calidad de la enseñanza como la planificación, provisión y evaluación de un plan de estudios
óptimo para cada alumno en el contexto de una diversidad de estudiantes. Es decir, se refiere a la influencia del apoyo cultural. A mí me vino a la mente un ejemplo que utilizaba un ministro de Educación aquí en Venezuela, que nos fue a dar una charla a finales de los años 90, principios del 2000. Todavía no nos había llegado el problema que tenemos encima. Y él hablaba de la necesidad de tomar en cuenta, por ejemplo, cuando se planificaban los programas educativos para zonas indígenas, para zonas que estaban alejadas, por ejemplo, al sur de Venezuela, en la parte del Amazonas, o la parte cercana al delta del Amacuro, donde está el río Orinoco y la desembocadura, que ahí hay muchas etnias originarias de Venezuela. Entonces, él contaba de un programa en donde le hacían unas preguntas a un niño, eso fue vivido por él, no es un ejemplo inventado. Y entre las cosas le estaban hablando de los semáforos y la luz roja y la luz amarilla y la luz verde, y todo el cuento con la luz y el semáforo, y el niño no tenía la menor idea de lo que estaban hablando del semáforo. ¿Por qué? Porque nunca había visto un semáforo. Entonces, eso hay que tomar en cuenta también a la hora de la planificación de una educación, saber en qué contexto te estás moviendo. Estamos hablando del sur, yo no sé qué tan formados están ustedes en literatura, pero hay un libro de Alejo Carpentier, famosísimo por el realismo mágico de Latinoamérica, que se llama En busca de los pasos perdidos, de Alejo Carpentier. Y él hace una descripción extraordinaria de las poblaciones a los alrededores del Orinoco, que aquello es de verdad una obra antropológica extraordinaria, es una novela. Si algún día tienen ustedes tiempo de dedicarse un poco a la literatura, a leerse un libro, búsquense ese libro de Carpentier. La calidad educativa se centra en garantizar que las necesidades y expectativas de los estudiantes, tanto a nivel individual como colectivo, sean plenamente satisfechas en términos de los procesos y los logros del aprendizaje. Este concepto de calidad educativa se forma a partir de una evaluación integral y su percepción está fuertemente influenciada por quien emite el juicio valorativo, sus metas, intereses y criterios específicos. La calidad en la educación, por lo tanto, no es un concepto estático, sino más bien dinámico y sujeto a interpretaciones individuales. Y aquí es donde me vienen a la mente aquellas evaluaciones que nos hacían y que siguen haciendo en la universidad. Y uno dice, bueno, ¿cuáles son los criterios realmente adecuados para medir esta calidad educativa? ¿Estamos realmente acertados en la certificación que se hace después? ¿Estamos realmente cumpliendo con esos estándares? Porque hay unos elementos que no sé si estamos todos de acuerdo en que deben ser o no tomados en cuenta. La calidad está vista como una combinación de conjuntos de valoraciones, desde una perspectiva técnica, de una perspectiva social y desde enfoques externos como internos. Muchos de estos evaluadores enfatizan el criterio de la utilidad, concepto que en mi caso me produce siempre mucho ruido comunicacional. Y recordando un artículo que yo escribí para la prensa hace un tiempo sobre la idea de universidad, al que hice ya alusión en una diapositiva anterior, parafraseo al cardenal Newman, fundador y primer rector de la Universidad Católica de Dublín, cuando decía que a quien formula la mezquina interrogante ¿para qué sirve la filosofía? Hay que responderle, no sirve de nada. La utilidad de la filosofía consiste precisamente en su carácter ajeno a los problemas de la utilidad inmediata. Yo no me quiero detener en esto porque me metería entonces en un terreno casi de filosofía de la educación, pero nosotros debemos tener mucho cuidado con este problema de la utilidad. Yo no sé qué tanto en México se ha dado, porque aquí en Venezuela sí se nos ha dado en determinados momentos de la historia nuestra, se ha repetido, que de pronto alguien dice, ¿para qué se quieren tantos abogados? ¿Para qué se quieren tantos filósofos?
¿Para qué se quieren tantos literatos si lo que hace falta son agrónomos? Entonces empiezas a sacar de los planes de estudio de las universidades asignaturas y a sacar licenciaturas. En el caso de la filosofía, es una cosa terrible que pasa, y son ciclos históricos que suceden en todos nuestros países. Y en el caso de Venezuela, porque no me puedo meter en el caso de México porque no lo conozco suficientemente y ustedes allí me van a ayudar en eso. En el caso de Venezuela, las escuelas de educación pasan a veces por unos momentos terribles, porque la pregunta que se hacen en las casas, en los familiares, cuando un hijo o una le dice, ¿qué vas a estudiar? Bueno, yo voy a estudiar educación. Y la respuesta inmediata es, ¿y para qué te sirve eso? ¿Con qué te vas a ganar la vida? Los maestros y los profesores ganan muy mal. Es mejor que estudies derecho, es mejor que estudies medicina, es mejor que seas ingeniero. Y le va sacando al muchacho de la cabeza la idea de ser educador. Pero eso sí, este mismo padre exige en el colegio y exige en la universidad que ese hijo suyo, a quien él le está negando que estudie educación, exige que sus profesores sean los mejores maestros, los mejores educadores. Entonces, ese problema está vinculado precisamente con este criterio de utilidad que uno tiene que manejarlo con mucha sabiduría y no caer en un utilitarismo mero, listo y llano, que se me fue la palabra, que no tenga realmente un manejo adecuado de qué estamos queriendo decir nosotros con esa utilidad. Yo incluso les puedo decir que tengo la experiencia de un estudiante de la Escuela de Derecho, uno de los estudiantes más brillantes que yo tuve en la Escuela de Derecho. Y era tan brillante que se me convertía en un problema, porque cuando yo estaba dándoles clases de lógica, yo les estaba enseñando algo, él siempre tenía la respuesta. Entonces yo como profesora cometí un error, y era que yo empecé a no dejarlo hablar sin explicarle a él por qué no lo estaba dejando hablar, porque me ocasionaba, digamos, una cierta inhibición por el resto de los estudiantes para participar. Yo le debía haber explicado a él qué era lo que yo hacía. Él se llama Carlos, ¿no? No se me ha olvidado de esto, así yo les puedo decir que hace como unos 8 o 10 años, ¿no? Y entonces, un día, bueno, parece que le colmé la paciencia, el muchacho se paró furioso, y bueno, tuvimos un pase terrible en la clase. Yo le dije que si se salía de la clase se tenía que tener a las consecuencias porque lo que estaba haciéndome era una falta de respeto, y así pues él se salió. El asunto fue que cuando yo terminé la clase me dirigí a la Facultad de Derecho a pedir una sanción, porque no podía ser lo que había ocasionado ese muchacho en la clase. Y el decano trató de mediar, porque el muchacho era uno de los mejores estudiantes que estaban en los primeros años de Derecho. Total que el niño, yo le estoy tratando de hacer muy rápido el cuento, se fue el día siguiente a pedirme disculpas en mi oficina. Él es sobrino de un gran amigo mío, abogado, porque la mamá de él es prima hermana de este abogado amigo mío. Cuando se supo el impasse que el muchacho había tenido conmigo, famoso porque yo nunca he sido profesora ni punitiva ni conflictiva, digamos, las amistades en común estaban muy preocupadas. Bueno, el muchacho se fue a hablar conmigo y salió en la conversación que él no quería estudiar Derecho, que él se sentía obligado a estudiar Derecho porque su papá era abogado, su mamá era abogado, su tío era abogado y para más remate los mejores abogados del país. Y que él no quería por nada del mundo entrar en esa competencia. Entonces yo le pregunté que qué quería estudiar él y me dijo que quería estudiar letras. Me lo dijo llorando, no se me olvidará nunca. Entonces yo llamé al centro de psicología de la universidad, pedí una cita para él. Le dije que lo obligaba a ir a la cita, que eso sí, él tenía que terminar el primer año de Derecho para poder pedir el cambio, y llamé a la mamá. La señora, cuando me atendió, pensó que era por el lío que había tenido el muchacho conmigo, y le dije, no señora, nosotros no estamos en un colegio, yo lo estoy llamando y atreviéndome a llamarla porque usted es el primer hermano de fulano de tal, y le quiero decir que a su hijo le está pasando esto.
Ustedes tienen que hablar con él porque el muchacho tiene una fuerte confusión en lo que él quiere ser en su vida. El asunto fue que el muchacho terminó su primer año de Derecho y se cambió para la carrera de Letras. Y les quiero decir que se ha ganado premios internacionales como poeta y hoy día es uno de los grandes escritores jóvenes cotizados en el mundo. No doy el nombre, porque entré en una infidencia haciendo este cuento. Entonces, fíjense, el nombre del muchacho le da prestigio al país. Ah, pero entonces no es útil, porque no es el ingeniero agrónomo. Fíjense, el problema tan serio que se involucra cuando se habla de la calidad de una manera tan ligera. Reflexiones sobre eso. Después, si quieres, al terminar la presentación, hablamos un poquito. Yo también recordé una vieja anécdota que logré conseguir en la red, y entonces la cito textualmente porque yo no me acordaba exactamente de los términos. Lo saqué de la red, allá abajo está donde lo saqué. La búsqueda de una educación que sea útil nos ha preocupado toda la vida. Le angustiaba al joven que le preguntó a Euclides qué ganancia se podía obtener con el teorema que estaba explicando. Y al ministro franquista José Solís Ruiz, que para defender un proyecto de ley que otorgaba más horas escolares al deporte que las lenguas clásicas, cuestionó que para qué servía el latín. El padre de la geometría, es decir, Euclides, ordenó que le dieran a aquel joven 3 óbolos, 3 monedas, ya que necesita sacar algún beneficio de lo que aprende. Y el susodicho ministro recibió la siguiente respuesta por parte de Adolfo Muñoz Alonso, catedrático de filosofía y antiguo rector de la Universidad Complutense de Madrid. Por de pronto, señor ministro, para que a su señoría, que ha nacido en Cabra, municipio de la provincia de Córdoba, le llamen egabrense y no otra cosa. Es fácil saber cómo se podría llamar a alguien nacido en Cabra si no existiese su gentilicio latino. Me imagino que se habrán dado cuenta cuál es la palabra. Entonces, esta anécdota, que no deja de ser graciosa, refleja mucho el problema al que yo me estoy refiriendo. Ahora, llegados a este punto, yo voy a recoger la definición que da el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO, que es de donde parten toda la literatura de la que nosotros podemos en este momento disponer para hablar del tema. Y en la UNESCO se dice lo siguiente: 2 principios caracterizan la mayoría de las tentativas de definición de lo que es una educación de calidad. El primero considera que el desarrollo cognitivo del educando es el objetivo explícito más importante de todo sistema educativo y por consiguiente su éxito en este ámbito constituye un indicador de la calidad de la educación que ha recibido. El segundo hace hincapié en el papel que desempeña la educación en la promoción de las actitudes y los valores relacionados con una buena conducta cívica, así como en la creación de condiciones propicias para el desarrollo afectivo y creativo del educando. Como el logro de estos últimos objetivos no se puede evaluar fácilmente, es difícil efectuar comparaciones entre países a este respecto. Esto está tomado de Educación para Todos, el imperativo de la calidad, en un informe presentado por la UNESCO. Las recomendaciones del Instituto Internacional de Planeamiento de la UNESCO para poner en funcionamiento todo esto que ellos prescriben en lo que dije anteriormente, la UNESCO promueve el acceso a una educación de buena calidad como derecho humano y propugna un enfoque basado en los derechos para todas las actividades educativas. En el contexto de este enfoque, el aprendizaje se ve influido a 2 niveles. A nivel del educando, la educación debe tratar de determinar y tener en cuenta los conocimientos que éste haya adquirido anteriormente, reconocer los modos formales e informales de enseñanza, practicar la no discriminación y proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y propicio.
Y a nivel del sistema de aprendizaje, se necesita una estructura de apoyo para aplicar políticas, promulgar leyes, distribuir recursos y medir los resultados del aprendizaje a fin de influir de la mejor manera posible en el aprendizaje para todos. Esto está tomado del mismo sitio, Educación para Todos, en el imperativo de la calidad, informe de seguimiento de este Instituto de Educación. De tal manera que aquí les pongo las fuentes que he consultado para la preparación de esta clase y les doy las gracias por su atención, pero ahora nosotros nos vamos a centrar en la parte que a veces cuesta trabajo en línea, pero que yo espero que con ustedes no cueste trabajo, que es, bueno, las preguntas, recibir de parte de ustedes la retroalimentación con respecto a la presentación, y le doy los buenos días a las personas a que no había saludado, como era Andrés de la Cruz, a Magdaleno, a Leonor y a Evaristo, que fueron quienes entraron cuando ya yo había empezado. A Patti, como no, con muchísimo gusto, puedes poner el micrófono y la cámara y después la vuelves a apagar. Te doy la palabra. Gracias, doctora. Buenos días a todos. Fíjese que yo tuve la oportunidad de estar precisamente en una conferencia donde hablaban precisamente de calidad, pero ellos hablaban sobre las normas ISO 9000 y todas esas tipos de certificaciones de calidad. Entonces ahí surgió una pregunta del público que le hicieron al ponente sobre ¿y quién les dice a ellos que ellos están capacitados para decir qué es la calidad, por qué este tiene más calidad, por qué este sí cumple? Entonces, a mí me sigue quedando esa duda, ¿no? Usted bien mencionó hace rato de que pues se deben de tener diferentes elementos para poder comparar. Pero sí, Patti, eso es sí. en cosas así tangibles, pero así en cosas que son intangibles, como dice uno, esto sí es de calidad, esto no es de calidad. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Ese era incluso, yo me convertí en un problemita cuando venía lo de ISO 9000 y venía todo ese asunto de hacer las evaluaciones, porque yo hacía unas preguntas muy impertinentes, ¿no? Impertinentes para ellos, para mí tenían la mayor pertinencia del mundo. Pero fíjate, hay un elemento, que yo creo que lo dije en alguna de las láminas, que toman en cuenta para hacer la evaluación y dice la utilidad de los títulos otorgados. Yo digo, bendito sea el creador. ¿Qué utilidad? Es decir, si tú abres en tu centro educativo no sé, llámalo licenciatura o llámalo maestría o llámalo especialización, o nosotros decimos aquí en Venezuela cursos de ampliación, que son programas de estudios avanzados sobre corte y costura. Entonces tú te preguntas, ¿y eso cuál es la utilidad que tiene? Porque el criterio que están utilizando de utilidad parecería que es ese servicio a la sociedad que tú no puedes reconocer, porque eso yo lo acepto. Es más, estoy totalmente de acuerdo, porque la filosofía que está detrás de la educación significa que tú estás formando al ciudadano para que ese ciudadano ayude, contribuya al buen desenvolvimiento de esa ciudad, de ese estado, de esa nación, en búsqueda del bienestar y de la felicidad de todo el mundo. Estoy medio aristotélica en este momento. En eso yo estoy de acuerdo, que tú digas cuál es digamos, cuál es la contribución que tú le vas a dar, pero tú no lo puedes circunscribir a que sea solamente un cierto tipo de título universitario. Yo en eso puedo decir mucho porque yo dirigí en la universidad la escuela de filosofía, fundé la maestría de filosofía, fundé el doctorado de filosofía, fundé el Instituto de Investigaciones Filosóficas en la universidad, y además yo fui presidente de la Sociedad Venezolana de Filosofía
hasta hace unos años cuando a mí me nombraron en la Comisión Nacional de Primarias Políticas y que no me quedó más remedio que rechazar un nuevo nombramiento en la Sociedad Venezolana de Filosofía porque el aspecto político me demandaba mucha dedicación. Entonces, en el aspecto de la filosofía, yo les puedo decir que permanentemente siempre estábamos con el problema, ¿para qué sirve eso? Y eso apunta directamente a lo que tú estás diciendo. Si la evaluación la vamos a hacer única y exclusivamente en función de un utilitarismo a ultranza, bueno, mira, solamente van a servir aquellas instituciones que te estén enseñando, no sé, computación, inteligencia artificial, no sé, no sé qué otra cosa, o preparar a la gente para la NASA, porque del resto no podrían ser bien evaluadas. Es más, Patti, hay un problema muy serio, y es que si tú no tienes una formación transversal filosófica, pierdes de vista para qué estás haciendo las cosas. ¿Para qué construyen un baño? Mira, déjame ver un momentico. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y conmigo 7. Somos la mitad de los que están aquí de hombres. Aquí están de hombres Eleno, Magdaleno, Andrés, Gerardo. Les voy a hacer una pregunta a las mujeres. En la institución donde ustedes estén dando clases o trabajando y entran a un baño, ustedes tienen dónde poner su cartera o su carpeta o los exámenes o los libros que traen de un salón de clases. Dime, Mónica, y ya te doy la palabra también, Pati. Dime, Mónica. Con lo que respecta a su pregunta, no tenemos un espacio en el baño de poner carteras. Ok. ¿Sí? ¿Qué haces Entonces, con la cartera? ¿Dónde la pones? En un fichero que está, soy maestra de preescolar. Entonces tenemos nuestros ficheros que están al tamaño de los pequeños. Ahí Pero es eso donde es nos fuera del baño. Eso es fuera del baño. en el baño no tenemos. Espérate, circunscríbanse al baño. Dime, Pati. Pues sí, efectivamente, donde se encuentra el inodoro no hay donde colocar las cosas. ¿Y dónde las pones? Tiene una especie de barra donde Ajá. están los lavabos, pero siempre está casi por lo regular mojada. Entonces sí es O sea, si tú complicado. pones ahí un libro y unos exámenes, chao contigo, ¿verdad? Sí, Bueno, ya, me basta con esas dos respuestas, ¿no? ¿Qué sucede con eso? Quien construye los baños, yo tomo el pelo o sea, para fastidiar a los hombres, ¿no? Lo voy a decir con ánimo de fastidiar, queridos amigos. Digo, están construidos por hombres, ¿no? Pero eso lo digo por molestar. Yo en realidad lo que quiero decir, están construidos por personas que no han pensado para quién están haciendo eso. Porque si tú piensas para quién lo estás haciendo, si tú estás construyendo un edificio en donde están los maestros, los profesores y les tienes un sitio de unos baños, demonios, permítanme la expresión, pongan allí un estante en donde tú puedas colgar la cartera y poner unos libros. Porque si no, ¿dónde los pones? ¿En el piso o en la barra? Entonces, yo a lo que me estoy refiriendo con ese ejemplo tan traído, no es traído por los caballos, porque yo esto lo sufrí mucho en la universidad, es el hecho de que nosotros en la parte de evaluación que nos quieren hacer, se van a dedicar única y exclusivamente a ciertos aspectos sin cubrir otros y no están pensando tampoco en el estudiante que es en definitiva quien recibe esa educación. Y esos son muchos de los problemas que tienen las evaluaciones. ¿Quiénes son esos evaluadores? ¿Están capacitados para hacer esa evaluación? Vamos a presuponer que sí, Pati, vamos a suponer que sí están capacitados, ya te doy la palabra, Mónica, que sí están capacitados, pero ¿cuáles son los parámetros con los que ellos nos están evaluando?
para decir que nuestra educación es de calidad. Y allí es donde viene, digamos, la anécdota del ministro de Educación, que era de apellido Cárdenas, que contaba lo del muchacho en las orillas del Orinoco. Le están enseñando el uso de un semáforo. Alguno me podrá decir, sí, pero es que algún día va a venir a Caracas. Bueno, no, mire, espérate un momento. Entonces, estás hablando de alguien que está viviendo en la selva. Entonces, tú tienes que tomar en cuenta el contexto en donde se está estudiando. Dime, Mónica. Bueno, doctora, con respecto a lo que nos enseñó, pues aquí en México hay que utilizar muchas de las veces el sentido común. ¿Por qué lo digo? Porque hay personas que tienen diferentes formas de definir la calidad, empezando de los que tratamos. Entonces, aquí en el país, pues nuestra Carta Magna dice que la calidad es para todos, pero las reformas no se dan de igual manera en preescolar, primaria y secundaria. Las reformas no han salido congruentes. Hay reformas del 91, del 95, del 2004, del 2017, del 2021, y cada año se muere nuestro sistema educativo mexicano porque entran cada 6 años el líder, el que queda de presidente, y trae sus propias prioridades educativas. Uh -huh. También otra de las cosas, pues nosotros ahorita estamos trabajando los procesos de desarrollo con los niños de aprendizaje. Tenemos que partir del perfil de ingreso para poder sacar el perfil de egreso. Pero también aquí, pues sí sería importante que se sentasen las personas que nos dan las clases de los maestros de enseñanza para afianzarnos de qué vamos a enseñar con los niños de preescolar. Como usted decía, das cosas, pero no estás dando el todo, no estás. Se te fue la voz, Mónica. ¿Ustedes me están oyendo a mí o fui yo la que me quedé sin conexión? Fue a ella, doctora. Yo sí la sigo escuchando. Tienen que ser también pues llevar un perfil de egreso, porque en primaria ya no se detienen mucho en la noción del número, en el concepto de número, en la clasificación del número. Por eso nosotros estamos tomando el doctorado y el posgrado para saber cómo llegarle al alumno a enseñarle con el juego, que no le permita situaciones de miedo. Entonces, a eso también referido, estoy ahorita acordándome que en la prepa nos dijeron, la filosofía es el amor a la sabiduría, y que el capitalismo siempre está regulado, lo decía Keynes, que la calidad educativa debe de haber una certificación, pero lamentablemente con lo que usted dice de la utilidad, estamos regulados en la oferta y la demanda. Y eso también es un punto importante, que ustedes como sabedores y preparados en educación nos puedan mejorar esa visión de la realidad, porque en un contexto, en un jardín de niños que estuve antes, la calidad era que terminara los libros y que para la maestra de primaria ya no le costara el proceso de lectoescritura. Pero en nuestros libros, en nuestros manuales de la educadora dice, es el acercamiento al pensamiento lógico, el acercamiento a la lectura. Entonces, cambio de jardín de niños, y ahí la prioridad es satisfacer las necesidades. Se te va la voz, Mónica, sí. Eso es todo, doctora, Mónica, gracias. Sí. No, gracias a ti por tu intervención, muy, muy interesante, porque allá hay algunos aspectos muy que resaltan, ¿no? Uno de los inconvenientes grandes que se tiene con los programas, precisamente es que se obvian ciertas enseñanzas que son indispensables. Yo tengo un empleado aquí en la casa, que yo lo contrato para que me maneje el automóvil y me lleve y me traiga para ciertas diligencias que tengo que hacer y que debo de ir, vamos a poner la palabra entre comillas, custodiada. Y yo le estaba pidiendo un día que me fuera a comprar unas medicinas, y yo le escribí en una libreta el nombre de la medicina. Yo tengo una letra caligrafiada, y me perdonan la inmodestia, muy bonita, porque yo aprendí a escribir
con una caligrafía, no la Palmer, sino la caligrafía inglesa que me enseñaron en el colegio donde yo estudiaba. Era una letra absolutamente clara. Yo no tengo letra médico, se entiende perfectamente lo que escribo porque es caligrafía al extremo que a mí me han pedido más de una oportunidad personas que les escriba las invitaciones de bodas de sus hijos, Por ejemplo, en la boda de mis 3 hijos, quien escribió todos los sobres, todas las cosas, fui yo con mi letra, que parece que estuviera sacado de una, tú sabes, de una máquina, porque tengo una letra maravillosa. No, cuando estoy haciendo apunticos, no sé. Bueno, entonces le escribí al joven unas medicinas y otras cosas. Y yo lo vi que él agarró el papel, se quedaba mirando el papel, hasta que me dijo, ¿usted me puede hacer el favor de decirme qué dice aquí? Es que no lo entiendo. Bueno, yo pude detectar que él, que está acostumbrado a leer las letras de molde, él no sabe leer en la letra corrida, de tal manera que yo tengo que escribir con letras de molde para que él me pueda entender. Pero estos muchachos de bajos recursos, digamos, de extracción muy, muy baja, que debe haber recibido una educación muy precaria, y tú a lo mejor medio lo explicas. Pero es que yo haciendo este cuento que les estoy haciendo a ustedes, lo hice en el aula de la Universidad Metropolitana, que es una universidad privada que es sumamente cara, de manera que las personas que ingresan a esa universidad tienen muchos medios económicos. Y de pronto uno de ellos, de los estudiantes, se empezó a reír, me levantó la mano y me dijo, profesora, yo no sé leer la letra caligrafiada. A mí, yo no solamente no la sé leer, sino que yo tengo que escribir con letra de molde. Entonces, cuando tú me estás hablando del niño, uno de los factores que nosotros hemos descuidado es no solamente la lectura, sino la escritura. En estos días leía un artículo, lo que pasa es que en este momento no me acuerdo dónde lo leí, sé que es de uno de estos países nórdicos, la referencia, de la necesidad de volver a la caligrafía. Porque en la medida en que tú usas la mano para escribir, estás activando el cerebro y la coordinación del cerebro con la mano. Entonces, hay una serie de elementos, Mónica, que nosotros nos tenemos que replantear, porque no todo lo novedoso es bueno, ni todo lo antiguo es malo, como tampoco todo lo antiguo es bueno y lo novedoso es malo. Nosotros lo que tenemos que buscar son equilibrios para que nuestra educación realmente sirva, y en este sentido nosotros sí puede utilizar el criterio de utilidad, sirva para esa consecución de una sociedad que funcione en pro de un país que avance. Y quizás uno de los grandes dramas que nosotros vivimos en los países latinoamericanos ha sido la masificación de la educación versus la calidad de la educación. Y entonces aquí sí me viene a la mente algunas cosas que yo sí conozco de México. Y es, por ejemplo, yo recuerdo, quizás, a lo mejor no sé, Anita, si me puedes ayudar allí con una fecha, pero no importa. Hace unos años atrás, en el Observatorio de Educación en México y de la enseñanza de la filosofía y la lógica, había hecho una presión grandísima para el reconocimiento y la necesidad de incluir ciertas asignaturas en los programas de la educación media, y entre ellos estaba la lógica. Y lo consiguieron que se introdujera en los planes de estudio. ¿Y cuál es el problema que se vino encima? El problema que se vino encima es que no habían profesores preparados. Y entonces empezó la Academia Mexicana de Lógica a dar cursos en el interior de México para preparar a los docentes en el manejo de la lógica, y se lo puedo decir porque yo participé en varios de los congresos y de los encuentros internacionales de lógica para establecer y discutir distintas estrategias de la enseñanza de la asignatura. Entonces, aquí uno de los elementos que yo sí puedo decir en función de la calidad de la enseñanza, la experiencia a título personal, que no lo podemos extrapolar porque evidentemente es la visión solamente de una persona, es que yo sí he visto en México una lucha permanente por la mejora de la educación, independientemente de los aciertos o los desaciertos que se puedan cometer, y que tienen allí una dinámica muy grande de observación en ciertos elementos, cosa que nosotros, si a mí me piden la comparación, pues nosotros salimos totalmente aplazados en ese examen.
Entonces, allí Mónica y los demás asistentes, no los estoy excluyendo, sino que ella fue la que hizo la pregunta, es absolutamente necesario que en nuestros planes de estudio, tanto en el bachillerato como yo no sé cómo los llaman ustedes, porque sé que también tienen la preparatoria, y los estudios universitarios estén con un eje transversal de la filosofía y la lógica. La deben tener, porque si no la tienen, pierden de vista esa cualidad y esa calidad que tienen que estar unidas, ese deseo de hacer de la enseñanza esa paideia griega que preparaba al ciudadano para ser verdaderamente ese ciudadano. Y nosotros no estamos preparando a la gente para la ciudadanía. Y ahí es donde vienen los grandes dramas y los grandes problemas que tenemos políticamente en nuestro país. No sé si con eso te contesté bien, Mónica. Sí, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra intervención? No me gusta que estén callados, por favor. Eso me hace sentir que estoy hablando yo solita y eso no es bueno. ¿Les puedo hacer un examen? Ajá, dígame, No lo Dalia. haga, maestra, no lo haga. Dime, Dalia. Sí, comparto su idea y pues yo siento que con la experiencia que como docentes vamos adquiriendo, la maestra que me antecedió, la maestra de preescolar, creo que es joven la maestra, pero con la experiencia que vamos adquiriendo y al paso que nos ha tocado, bueno, al menos en lo personal, me ha tocado varios cambios de planes y programas. Y pues en mi trabajo docente, yo soy maestra de primaria y trabajo en una comunidad rural. He tenido la oportunidad de trabajar también en el medio urbano y pues se ve la diferencia. Pero pues todo eso me lleva ahora sí a tener la capacidad de poder decidir lo que nosotros le vamos a enseñar a los niños, ¿verdad? O cómo los vamos a formar. De nosotros depende. Jamás vas a ver a alguien que te esté viendo, de no ser tu director, que sea muy metiche, que vaya a estarte viendo qué es lo que haces. Pero nosotros tenemos la capacidad de ver qué es lo que realmente el alumno necesita, sus necesidades, sus intereses, lo que realmente le va a servir para la vida y nosotros formarlos en cuanto a las necesidades de ellos. Y pues dejando a un lado, ¿verdad? Lo que digan los libros y lo que digan los planes y lo que diga lo que nos piden, pues nosotros vamos trabajando en función a ello, sí, porque pues los debemos conocer, cuáles son los aprendizajes esperados, en este caso los procesos de desarrollo de aprendizaje que deben de tener, cuál es el perfil de egreso, pero le digo, en base ahora sí a la experiencia y a las necesidades que observamos en nuestros alumnos, vamos, yo siento que desarrollando eso, ¿no? Que nosotros podemos decidir, tenemos la autonomía para decidir, siempre la hemos tenido, aunque digan, ¿verdad? Que debemos de basarnos, pero ya con la experiencia uno se va dando cuenta de lo que el niño realmente necesita, lo que le va a servir, lo que le hace falta para enfrentarse a la vida. Esa es mi participación. Gracias, Dalia. Creo que Andrés de la Cruz levantó la mano. Andrés, ¿tienes la palabra? Puedes abrir la cámara. Creo que ya aquí estoy. Okay. Mucho gusto. El gusto es mío, doctora. Bueno, también mi participación, estoy escuchando todo esto y la verdad, bueno, una disculpa, llegué un poquito tarde, tuve un contratiempo, pero ya estamos aquí. La cuestión de la calidad de México, yo recuerdo muy bien cuando entró el famoso ISO 9000, parece, aquí en México. Y todos los maestros estaban muy preocupados. Yo estoy refiriéndome, yo soy maestro de educación especial y trabajo con niños con discapacidad o con aptitudes sobresalientes. Aquí la cuestión es de que sí, en la nueva escuela mexicana, que es el nuevo programa que tenemos de educación en México, le apuesta mucho a la inclusión, pero a la inclusión solamente escrita. Tenemos escuelas que tienen alumnos con discapacidad, que tienen problemas motrices y ni siquiera hay una rampa. Pero bueno, políticamente sí está circunscrito de que hay que apoyar con una educación de calidad, de pertinencia e inclusiva. Y bueno, esto lo veo, bueno, no solamente desde ahorita, estaba checando ahí, en 1861 con Benito Juárez, fue la primera escuela de sordos, entonces la discapacidad ya se atendía desde hace muchísimo tiempo. Entonces aquí
lo que yo trato de decir es de que en ocasiones la calidad no la miden muchas veces en la realidad de las escuelas en las que estamos nosotros. La miden prácticamente en las políticas y cómo son aplicadas. Cuando está escrito y se circunscribe de que pues está apoyando a la inclusión educativa de alumnos con discapacidad, diferentes tipos de trastornos, aptitudes sobresalientes, con ellos hacen como que hacen una apuesta a que se está atendiendo a la diversidad. Pero sin embargo, ya en la realidad, la calidad educativa, en muchas ocasiones los docentes hacemos mucho tratando de subsanar las situaciones en las que se encuentran. Docentes, como comentaban, que no tienen la formación, pero ya cualquier escuela tiene que aceptar a niños con discapacidad, pero no tienen la formación los docentes. Entonces, cuando se enfrentan a un niño con una discapacidad, autismo, TDAH, no lo sé, diferentes situaciones, es cuando los maestros requieren de esa capacitación. Pero aquí en México, o al menos en el estado de Hidalgo en el que me encuentro yo, no hay una tendencia a la alza de contratar personal de educación especial. Al contrario, va decreciendo la cantidad de docentes. Entonces, cuando a nosotros nos solicitan el apoyo para una escuela, es que, discúlpenos maestra, pero ya mis docentes tienen 5 o 6 escuelas o 3 escuelas que visitar, ya no pueden tener otra escuela. Por la cuestión económica, por la cuestión de la geografía y todo ello. Entonces, cuando ellos escriben en la nueva escuela mexicana, en el proyecto de educación, que se atiende a la inclusión, realmente no hay un presupuesto. Puede haber la mejor intención, pero no hay el presupuesto, no está el personal capacitado, pero sin embargo sí piden resultados. Entonces, aquí hay como una incongruencia. Yo siento que la parte de atender a la diversidad tendría que estar enmarcado desde la formación de las normales, desde la formación de las universidades que atiendan este aspecto de la pedagogía, porque es una realidad en México, cualquier escuela, tenga o no tenga el personal capacitado, tiene que aceptar a todos los niños con discapacidad, aunque sean casos muy difíciles. Entonces, yo sí digo, esta parte del ISO 9000 y la cuestión de calidad, sí tendría que valorarse, pero no subjetivamente, hay que hacerlo de manera objetiva dentro de la realidad de las escuelas, dentro de la realidad de los alumnos que reciben esta atención, ¿no? Y que sobre todo, pues son alumnos con vulnerabilidad en todo momento. Muchas gracias, maestra. Doctora, perdón. Gracias, Andrés. No, a mí no me importa, por el contrario, el maestro me gusta mucho. El maestro tiene unas connotaciones muy interesantes. Mira, yo estás apuntando a algo muy interesante, ¿no? Que es la formación del docente. ¿Hasta qué punto en esas evaluaciones que se hacen en las instituciones también se sabe si ese docente está en la capacidad de hacer frente a lo que tú estás diciendo? Y yo me voy a poner de ejemplo. Yo estaba dando clases en la Escuela de Filosofía de la universidad y me llegó una alumna invidente. Yo daba en ese momento clases de lógica, de manera que piensen estar enseñando símbolos a un invidente. La persona que llevó a la joven a la universidad se entrevistó conmigo, pidió entrevistarse conmigo, porque yo era la directora de la escuela en ese momento, para pedirme que no le hicieran sentir en ningún momento una minusvalía, que la trataran como cualquier persona. Ella me presentaba los exámenes en sistema Braille, después una compañera de ella que se hizo amiga de ella en el curso, de una bondad extraordinaria, a quien yo le agradecí enormemente su intervención en lo que yo estoy contando. Les escribí un artículo en la prensa. Ella se sentaba al lado de la muchacha invidente. La muchacha leía el sistema Braille, la otra escribía lo que la otra estaba escribiendo delante de mí, y entonces yo evaluaba. Nunca le regalé un solo punto
a Luz, se llama Luz. Jamás. En la escuela de filosofía, para ese entonces, había 3 cursos de lógica. Ella aprobó todos los cursos de lógica, ella se graduó y ella terminó siendo profesora a los invidentes de su comunidad. Pero yo tuve, Andrés, que aprender yo cómo manejar esa situación. Y la otra con la que me vi enfrentada, porque también tuve después a un alumno en el doctorado de Derecho que estaba perdiendo la vista. Él no era un ciego de nacimiento como el caso de Luz, sino que él estaba perdiendo la vista, veía muy mal, pero ya yo me sabía manejar, ya yo había aprendido, yo me había buscado gente que me asesorara, asistía a una cantidad de charlas para que me enseñaran un poco cómo manejarme con la situación. Aprendí, por ejemplo, que en el caso de Luz, uno de los problemas que ella tenía era encerrar las fórmulas con los corchetes o los paréntesis o las llaves. Y eso tenía que ver con la visión holística, porque como ella era ciega de nacimiento, ella no sabía en dónde terminaban o cerraban las cosas. Con la otra persona, la cosa se me hizo un poquitico más fácil porque él había tenido vista. Pero el otro caso que se me presentó fue con un parapléjico. Y en el edificio de posgrado de la universidad no hay escaleras, no hay ascensores, sino escaleras. Entonces lo subían entre los compañeros en la silla de ruedas. Yo formé un lío en la universidad, me puse furiosa, y total que me dieron un salón en otro de los edificios en donde había ascensor, y en el edificio del posgrado empezaron a hacer las reformas correspondientes para las rampas y todo lo que tú estás señalando. Entonces, fíjate, ahí en ese caso se juntaron 2 elementos. El elemento de la formación del docente para manejarse con esa situación y la otra con el problema de la infraestructura. Entonces, cuando tú tienes estos elementos de por medio, quien te va a evaluar no solamente va a evaluar la infraestructura física, la dotación de libros, sino también cuál es el personal que tú tienes allí, y si ese personal no está preparado, no es para que lo sanciones y lo votes o lo saques del trabajo, sino para que la institución le provea la formación que todavía necesita para atender ciertos casos. Entonces, yo creo que el enfoque de la calidad, no estoy en crítica con ella, por el contrario, me parece muy bueno y muy interesante que nosotros tendamos a buscar una mejoría, pero esa evaluación tiene que tener unos criterios muy difíciles que no sé hasta qué punto en ciertos momentos están siendo contemplados. Entonces, ese es un aspecto que lo quería discutir porque una cosa es, o sea, toda la parte teórica que uno habla, que uno dice, dónde está, pero eso tiene que ser en conjunto. La infraestructura, la dotación y un aspecto importantísimo, la legislación. Aquí en Venezuela se les ocurrió, pero una locura, que sacaron de los planes de estudio hace unos años las materias referidas a las historias patrias y la historia universal. Entonces tú te encuentras con que hay estudiantes que tú les estás hablando, imagínense usted una situación política como la que nosotros tenemos, y le estamos hablando de una cuestión de hacer 40, 50 años, y resulta ser que ellos te la sitúan en la prehistoria, porque no tienen la menor idea, porque jamás en su vida agarraron un libro de historia. Entonces hay quienes argumentan, todo eso se puede encontrar en internet. Así se puede encontrar en internet, pero ¿cómo saben ellos lo que te van a buscar si nadie se los ha hablado nunca? Es decir, hay unos presupuestos ahí terribles. Entonces, evidentemente que yo no estoy en desacuerdo con la política de evaluación de las instituciones, ni remotamente, no quiero que se me vaya mal a comprender mal, pero sí creo que hay que afinar mucho esos criterios para que de verdad esas evaluaciones cumplan con los estándares que nosotros estamos pretendiendo que se tengan. Dime, Andrés, que levantaste la mano. Sí, doctora, nomás para completar ahí hay una parte. En cuestiones de los exámenes internacionales y que se llegan a presentar los alumnos que tienen discapacidad, porque eso me ha tocado verlo varias veces en varios años, no hay una evaluación para ellos. Tampoco es permitido que uno realice una adaptación a esa evaluación, un ajuste que le llamamos ahorita razonable. Entonces, todos los exámenes vienen estandarizados para todos. Lo que hacen las instituciones, dentro de las instituciones nosotros podemos abogar por nuestros alumnos
que tienen discapacidad y los apoyamos para que puedan, con las adecuaciones pertinentes, presentar el examen. Pero en las evaluaciones internacionales, lo que hacen las instituciones por, digamos, disposición de los que aplican los exámenes, es que los niños o no asistan o no se les entregue la evaluación. Entonces, es una situación que pues sí, ¿no? En la evaluación ya no se contemplan, y eso a nivel nacional. Gracias. Bueno, en ese sentido, Andrés y todos los demás, es donde nosotros tenemos que sentir las voces, ¿no? Que incluso esas legislaciones que están hechas precisamente para llevar a cabo la medición de la calidad, realmente cumplan con los estándares que tienen que cumplirse. De verdad, me ha sido muy beneficiosa la intervención de ustedes. Si alguien más quiere intervenir, todavía tenemos unos minutos, no sé, yo no tengo ni idea de las horas, porque como tenemos 2 horas de diferencia, ya yo dando, y además en este resguardo, encierro que tengo, ya yo perdí la noción del tiempo y de los días, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, a mí no me gusta que se queden callados, les advierto. Yo lo voy a obligar a hablar haciéndole preguntas a cada uno. Debe que lo conozco un poquito mejor para que vean lo fastidiosa que puedo ser como buena cultora de la filosofía. Entonces, bueno, si no tenemos más nada que discutir o hablar por el momento, yo voy a revisar un momentico la